Muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimados colegas, estimados invitados que están presentes hoy día justamente en este nuevo ciclo de charlas que tenemos justamente asociado al área de prevención de riesgos y asociada a todo lo que tiene que ver justamente con los ámbitos de prevención y emergencia. En el día de hoy quiero presentar a un maestro, a un profesor, y muy afamado profesor, en cierta forma creador, el iniciador de la psicología de la emergencia y obviamente durante muchos años estudioso de este tema y hoy día nos viene a compartir justamente esta temática, don Cristian Araya. Estimado profesor, lo dejo con nuestros invitados, nuestros estudiantes y nuestros colegas que están presentes en este día. Perfecto, pues muchas gracias. En primer término, quisiera agradecer la oportunidad que me brinda la universidad de dirigirme a ustedes. En esta oportunidad, tal como lo acaba de mencionar don Marco, me voy a referir al tema psicología de la emergencia. Y lo primero que quiero contarles es acerca de la historia de esta psicología de la emergencia, para luego pasar a referirme a los objetivos y metodología. Por allá, a fines de la década de los 70, comencé a sistematizar mi experiencia como socorrista, como bombero, en los distintos actos del servicio que me correspondía participar. Y a esta experiencia le puse como nombre Psicología de la Emergencia. Hasta ese momento, la verdad es que nunca se había hablado acerca de este tema. Incluso al principio, cuando hablaba de psicología de la emergencia, Tuvimos un pequeño corte, el internet que es un poco inestable. Vamos a esperar un poco que se una nuestro profesor. Y por favor, disculpen las molestias, pero es parte de estar conectados justamente y trabajando justamente en estos formatos online. Y por un momento, para que el profesor se conecte y para que podamos seguir con la presentación al respecto. Estamos llamando al profesor ahí porque está conectado nuevamente con nosotros. Sí, estamos ok. Ya, correcto. Bueno, tal como les decía hace un momento, al principio cuando inicié este tema de la psicología de la emergencia, como que no se entendía mucho de qué se trataba, pero poco a poco la verdad es que el tema fue prendiendo. Yo soy especialista en psicología clínica y la verdad es que tuve que prácticamente dejar mi especialidad y dedicarme a este tema hasta el día de hoy. En ese momento, cuando comencé con el tema, yo decía, yo soy profesor de psicología de la emergencia. Ahora digo, soy alumno de psicología de la emergencia, porque han salido muchas publicaciones muy interesantes que se han referido a temas que yo nunca traté y han profundizado algunos de los temas que yo inicialmente
planteé en esta psicología de la emergencia. El objetivo de la psicología de la emergencia es actuar adecuadamente en una emergencia, en una contingencia, con el fin de evitar consecuencias mayores y algo muy importante, contener emocionalmente a los afectados. Muchas desgracias se producen más por la reacción descontrolada de las personas que por el evento inicial que produjo el problema, que produjo la emergencia. Y les voy a contar un caso que la verdad se me quedó grabado y que fue justamente lo que me motivó a formular como el primer principio de la psicología de la emergencia, el que les acabo de mencionar, que muchas desgracias se producen por la reacción descontrolada de las personas, ¿no? En una oportunidad me correspondió ir a un principio de incendio, una casa de 2 pisos. En el segundo piso se inflama una estufa de estas antiguas, parafina, al lado de la caja de escala, y una niña, una chica como de 15, 17 años, le da un puntapié a esta estufa, cae por la caja de escala y la convierte inmediatamente en una chimenea. Al ver que el humo y el fuego se acercaban a ella, no encuentra mejor solución o mejor alternativa que abrir las ventanas, con lo cual oxigenó el ambiente. Y ya como se aproximaba el humo y el fuego, salta del segundo piso al primero y se fractura uno de sus tobillos. Bueno, llegamos nosotros, ahí inmediatamente nuestra primera labor, el reconocimiento y llamamos una ambulancia y cuando hubo que investigar este principio de incendio para hacer el informe, bueno, llegamos justamente a esa conclusión de que esta chica le había dado este puntapié a la estufa porque se puso nerviosa. ¿Dónde comenzó el problema acá, en este caso que les estoy contando? Uno podría decir, bueno, la reacción descontrolada de las personas, sí, de acuerdo, pero también, y esto es un comentario que le hago a los prevencionistas y a las prevencionistas que están presentes en esta charla, en esta jornada, el problema comenzó mucho antes, ¿no? Yo haría la pregunta, ¿alguna vez a esta niña o a cualquier persona la han colocado en la situación, ya que estamos hablando de la estufa esta, de que se inflame este calefactor y le hemos enseñado lo que tiene que hacer? Bueno, por supuesto que la respuesta es nunca. Realmente debiéramos hacerlo esto, no tan solo contar los beneficios los beneficios y servicios que nos presta este calefactor, sino que también ya someter a la persona a una situación de emergencia con todas las precauciones del caso para enseñarle cómo actuar en caso de una inflamación o de cualquier problema. Bueno, y como este caso les podría contar muchos, ¿no? Y así es como esto quedó como el primer principio de esta psicología de la emergencia. Ahora bien, la psicología de la emergencia yo la divido en 3 partes. En el antes de una emergencia, antes de un incidente, antes de un accidente, y ahí tenemos la psicoprevención aplicada a la seguridad en el trabajo, la segunda honradez, como la llamo, ¿no? Que es un programa en el cual programamos a cada participante en conductas seguras, de modo que tal como no robamos, no se nos ocurra intervenir un equipo en movimiento, pasar bajo una carga suspendida, bueno, todas las barbaridades que lamentablemente terminan en accidente. Luego está la psicología de la emergencia propiamente tal, en el momento que se produce esta emergencia, cómo actuar adecuadamente para evitar consecuencias mayores. Y viene después el síndrome post-emergencia. Se ha visto que las personas que
participan en una situación de emergencia grave, con daño, herido, muerto, pueden quedar afectados psicológicamente y los efectos pueden aparecer en el momento mismo, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo o incluso a larguísimo plazo. ¿Mm? Es un tema al cual me voy a referir muy brevemente, pero es un tema bastante extenso y es fundamental, aprovecho de decirles, de comentar en este momento, estar preparado. Dios quiera que nunca tengamos que enfrentar una emergencia, que nunca se produzca un accidente y que nunca tengamos que manejar el síndrome post-emergencia, pero es mejor estar preparado para algo que no va a ocurrir que no estar preparado para algo que se produzca. Perfecto, pues. Y ahora, como vamos a hablar de psicología en situaciones de emergencia, me voy a referir a un par de conceptos que son fundamentales y que no tan solo nos van a servir para esta psicología de la emergencia, sino que en general como conocimiento, como desarrollo y crecimiento personal. La psicología, como sabemos, es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento. Y la conducta o comportamiento está determinada, está influida por una enorme cantidad de factores. Factores biológicos, factores sociales, factores ambientales, factores religiosos, etcétera, etcétera. Y esta enorme cantidad de factores que influyen en la conducta, que determinan el comportamiento, hacen, hacen que el comportamiento sea complejo. No olvidemos nunca, nunca más esta palabrita. El comportamiento es complejo. La palabra complejo viene de una palabra latina, complexus, que significa enrollado, enroscado. No dejan de tener mucha razón los jóvenes cuando dicen, te estás pasando el rollo, estoy como medio enrollado, enrollado. Bueno, la edad juvenil es muy compleja. El comportamiento es complejo. Así, por ejemplo, una persona puede reaccionar muy mal frente a un hecho insignificante. Suelo colocar como ejemplo el típico caso de la persona que mira una gota de sangre y se desmaya. ¿Le ha tocado ver casos así a ustedes, no? Bueno, y a lo mejor esta persona, horas después, presencia, participa o le corresponde asumir el mando, el liderazgo de una complicada situación y actúa excelentemente bien. Toma decisiones muy acertadas, da instrucciones muy precisas, controla su conducta, es capaz de controlar la conducta de los demás. Y uno se pregunta, oye, pero ¿cómo cuando ayer se desmayó frente a una gota de sangre y no era sangre, era ketchup? Habían estado en una ceremonia ahí con unos ricos completos, pero esta persona lo vio como sangre, creyó que era sangre y esa gota de ketchup se convirtió en sangre para esta persona. ¿Cómo nos explicamos que ahora haya actuado excelentemente bien en forma tan adecuada? La respuesta nos la da la psicología, que nos dice el comportamiento es complejo. Otro ejemplo de complejidad del comportamiento. Alguna vez conocí una persona que era aracnofóbica, es decir, le tenía miedo a las arañas. Pero lo curioso es que esta persona le tenía miedo a las arañas acá en la ciudad de Santiago, pero cuando viajaba a la casa de unos familiares en Buin, no le tenía miedo a las arañas. ¿Qué diferencia hay entre las arañas santiaguinas y guininas o guinenses, no? Claro, desde el punto de vista lógico no hay ninguna diferencia, pero desde el punto de vista psicológico hay muchas diferencias. ¿Cómo nos explicamos esto? Porque el comportamiento es complejo. Otro
caso de complejidad del comportamiento, ¿no? Eh, el caso del placebo, que es una sustancia que carece de acción curativa, pero si se le dice a la persona que va a tener efectos curativos, hay estudios, observaciones, experimentos en esto, la persona siente la cura de este placebo. ¿Cómo se explica eso? Porque el comportamiento es complejo. Último ejemplo de complejidad del comportamiento. Fíjese que durante la guerra de Vietnam, un fotógrafo captó a un niño cargando un pequeño cuerpo en su espalda mientras huía del bombardeo. Al preguntarle si no era mucho peso para poder huir, él le dijo, no es un peso, es mi hermano. ¿Mm? Ahí tenemos el fenómeno del redoble de energía. En situaciones de emergencia, los seres humanos somos capaces de hacer cosas que nunca pensamos que las pudiéramos hacer. Saltos increíbles, traslados de pesos enormes, acciones espectaculares, que una vez terminada la emergencia, si uno le pide a estas personas, hazlo de nuevo, no puedo. Te pago. Mira, aunque me pagaras 1.000.000 de pesos, no lo podría hacer. Sin embargo, en ese instante, esta persona fue capaz de hacerlo a través de este fenómeno, ya que es el redoble de energías. Y fíjense que aquí hay un concepto muy interesante que quiero comentárselos a ustedes, ¿no? El hardiness. Se habla actualmente en Estados Unidos de hardiness, que es el conjunto de características de personalidad, de fortalezas que uno tiene, ¿eh? Y en una situación de emergencia, colocamos al servicio de la solución todos nuestros recursos cognitivos y conductuales. Por ejemplo, se accidenta una persona en un lugar inhóspito, esta mesa utilicémosla inmediatamente de camilla, esta cortina ya para amarrar a esta persona, etcétera, ¿no? El hardiness. Y esto nos lleva a algo muy interesante, a un planteamiento muy interesante, muy importante. Usted, sí, usted mismo, usted misma, sabe mucho más de lo que usted cree que sabe. Usted tiene una cantidad de capacidades enormes, pero que tienen que darse ciertas condiciones para que las podamos poner en práctica, ¿ok? Entonces nos quedamos con esta noción de que el comportamiento es complejo. Tan complejo es el comportamiento, y esta noción es muy importante, que los estudiosos del comportamiento, específicamente los neuropsicólogos, han llegado a la conclusión que cada hemisferio cerebral, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, tiene y cumple funciones distintas. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se caracteriza por ser lógico, racional, ordenado, proposicional. En cambio, el hemisferio derecho se caracteriza por ser eminentemente emocional, analógico, metafórico, paradójico, afectivo. Y se los quiero demostrar a través de una sencilla pregunta que le voy a hacer, no a usted, sino que a su hemisferio izquierdo en este instante. Si me pueden responder a viva voz, por favor, háganlo para escuchar por acá. Atención, hemisferios izquierdos. Cuando salgamos de la sala donde estamos, ¿por dónde va a salir usted? Por la puerta. Bien, oye. Efectivamente, yo también, cuando salga de esta sala, voy a salir por la puerta. Ha contestado el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Sin embargo, ni Dios lo quiera, llega a haber un incendio, una explosión, un terremoto, y a lo mejor el primero es volar, ¡pum!, espectacularmente por un ventanal, sin importarme si estoy en un edificio de altura, a lo mejor soy yo. Y si es que les puedo responder algunas preguntas cuando me digan, ¿y qué te pasó? Tú que venías a hablar de la calma, la tranquilidad, no sé, me bloqueé. ¿Cómo se explica esto? Porque en tiempos de paz,
de tranquilidad, de indiferencia orgánica, como lo llaman los biólogos, el comportamiento está determinado, controlado principalmente por este hemisferio izquierdo. En cambio, en situaciones de emergencia, cambia el comando del comportamiento principalmente al hemisferio derecho de nuestro cerebro. De acuerdo a este modelo, porque este es un modelo explicativo basado en la neuropsicología y en la psicología de la emergencia, tenemos que educar el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Y para ello, en psicología de la emergencia, disponemos de algunas técnicas que en un momento más se las voy a comentar. ¿Correcto? Perfecto, pues. Y ahora vamos a pasar justamente a algo muy interesante y que es el proceso de activación. Imaginémonos por unos instantes que estamos como estamos en este momento, tranquilos, en una sala, en nuestro hogar, ya felices y contentos, sirviéndonos un cafecito, a lo mejor, y de repente nos activan. ¿Qué cosa es la activación? El paso brusco de un estado de tranquilidad, de indiferencia orgánica, a un estado de máxima alerta, el cual va acompañado por una serie de cambios a nivel fisiológico, a nivel orgánico, ¿no? Cuando se produce un incendio, un terremoto, nos avisan, nos activan, inmediatamente se dilata la pupila, ¿no? Con el fin de otorgar al interior del globo ocular la mayor cantidad de luz disponible, ¿no? El lenguaje corriente tan sabio dice, oye, abrí unas tremendas pepas, ¿no? Bueno, cambia la composición de la sangre y me siento más energizado que nunca para actuar. Pero vamos a ver aquí que cuando nos activan, hay distintos tipos de activación. Fíjense que les voy a mostrar, este es un video cortito, dura un minuto, de personas entrenadas en situaciones de emergencia. Esto ocurrió para el terremoto del 2010 a las 3 de la mañana, personal de una empresa, ya como les digo, estaban capacitados, pero mire lo que reaccionan bien ellos. Comienza el temblor, mire cómo se empieza a mover, esto está grabado en vivo y en directo. El video no se está mostrando, no se está proyectando. Tampoco las PPT. Ay, no se está viendo el video. Ya. No, profesor. Ay, las PPT tampoco. Ay, ay, ay. Déjeme ver, a ver qué podemos hacer con las PPT. Ah, profesor. Ay, 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 ay. A ver. Y mientras tanto, si sigo hablando para... Ya. Bueno, les mostraba un caso en el cual, bueno, en el terremoto del 2010, ya empieza este terremoto de personal capacitado y reaccionan muy bien. Ahí, digamos, tuvieron la vivencia en la activación, vivieron ese instante de activación. En Se otras ve. palabras, lo que quiero ilustrar, que uno puede ser activado. ¿Ven ahí la lámina o no? Así es. Voy a ver si puedo mostrarles el terremoto. ¿Ven la lámina del terremoto, no? Así es. Ya está Se ve, aquí. pero nítidamente. Empieza el temblor. Lo están viendo, ¿no? Se ve nítidamente. ¿Eh? Bueno, y ustedes ven que aquí ya van a reaccionar muy bien, de acuerdo a lo que es un terremoto. Ya, estas personas, como les comentaba, estaban entrenadas. Esto le decía hace un momento, ahí hay una persona dando instrucciones y se paran, apenas se pueden parar, mire cómo todo se empieza a mover y a caer. ¿M? Incluso ahí
tienen que salir para afuera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un tipo de activación donde uno vive la activación porque la emergencia la está uno mismo viviendo. Acá tenemos otro tipo de activación. Fíjese que este auto, una carretera, cerca de un aeropuerto, sale un avión, seguramente los pasajeros miran este avión, quién sabe a dónde va, hacen comentarios y miren lo que ocurre, ¿no? Este avión, como consecuencia de la carga mal estivada, cae. Esto está grabado en vivo y en directo. Bueno, queda claro ahí con esa breve, ¿ya? Explosión de líquidos en ebullición y vapor expandiente que no hay ninguna persona viva con esa explosión. Acá tenemos otro tipo entonces de activación. Aquí ya nosotros vimos un accidente. En el primer caso vivimos la emergencia, acá vimos esta emergencia. Son distintos tipos de activación. También nos pueden activar ¿ya? De la siguiente manera, y que esto dio origen a una clasificación de las víctimas. Esta clasificación de los autores Taylor y Fraser dice víctimas de primer grado, las personas que sufren el impacto directo de la emergencia, por ejemplo, en el terremoto, las personas que estaban ahí en esa oficina vivieron el impacto del terremoto, bueno, ellos y muchas personas más, ya con pérdidas materiales o daño físico. Luego están las víctimas de segundo grado, que son los familiares o amigos de los anteriores. Por ejemplo, este temblor, este terremoto fue eh, principalmente en la zona centro del país, pero en otras zonas o en alguna ciudad no se sintió muy leve, pero también son víctimas los amigos y familiares. Luego vienen las víctimas de tercer grado, y esto es muy interesante, las víctimas ocultas y que están constituidas por los integrantes de los equipos de respuesta, bomberos, paramédicos, brigadistas, prevencionistas, policías, etcétera, etcétera. Esta clasificación es muy interesante porque es la única que nos incluye a los socorristas, prevencionistas, a todos los que tenemos que ver con emergencias, también como víctimas. ¿Se acuerdan ustedes que hace un momento les hablaba del síndrome post-emergencia? Bueno, estas víctimas de tercer grado pueden padecer o podemos padecer este síndrome post-emergencia. Luego vienen las víctimas de cuarto grado, que es la comunidad que se ve afectada en su conjunto cuando hay un incendio, una explosión, un terremoto. Las víctimas de quinto grado, personas que se enteran de los sucesos por los medios de comunicación. ¿Ya? Cuando vemos A ver, televisión. este es nuevamente el profesor. El momentito es cuando está con las diapositivas y el video a la vez, al parecer. Esperemos un momento. Estoy justamente contactándolo ahora para que se pueda volver a conectar. Deme un segundo, estimados estudiantes, estimados. Profesor, aló, ¿se le escucha bien, profesor? Se le fue nuevamente la... Como recomendación, profesor, como recomendación, cuando esté en la imagen, la parte de lo que es la cámara Ya, de video, se fue desactívela. Yo creo que
Ya. Con eso se baja un poco el Sí, ancho de banda y la saturación. Y puedes hacer la presentación cuando la terminemos, ahí la podemos volver a colocar. Yo por eso me desactivo también. ya, perfecto. Ya, perfecto, pues. Sigo entonces. Entonces, luego teníamos las víctimas Claro, de quinto grado, que eran las que se imponían por los medios de comunicación. ¿Me escuchan, no? Y finalmente, las de sexto grado, aquellas que no se encontraban en el lugar de los acontecimientos por diferentes motivos. Bueno, estas son las formas como uno se activa. Se activa por los medios de comunicación, ya, y de alguna manera son víctimas de una situación de emergencia. Ahora bien, hay algo bien interesante que también quiero comentar, ¿no? Hay un estudio muy interesante realizado en la Universidad de Lancaster que afirma que de 100 personas, entre un 10 a 15% reacciona en forma óptima en una situación de emergencia. Reacciona bien en una situación de emergencia. Después, aproximadamente un 70% queda inicialmente choqueado esperando recibir instrucciones. Y con un buen liderazgo, con un liderazgo efectivo, va a cooperar y va a reaccionar bien, no siendo obstáculo para el manejo y control de la emergencia. O sea, ya seríamos un 85% aproximadamente las personas que podríamos manejar la emergencia. Pero hay entre un 10 a 15% o entre el 10 a 15% restante reacciona de muy mala manera, se paraliza completamente, comienza a gritar, a llorar, no va a tener capacidad de recibir instrucciones y va a ser un obstáculo para todas las acciones que emprendamos los brigadistas, los socorristas, todos los que estamos participando en la emergencia. Y de estas personas hay que preocuparse, porque usted, ya digo usted, yo también, no sabemos si esa persona es cardiópata, si está esperando familia, si es epiléptico o tiene cualquier dolencia y se nos puede descompensar. Muchas veces hemos escuchado en situaciones de emergencia, no, si es un histérico, una histérica, esa persona, uno no sabe la condición orgánica y independientemente de que sea una reacción muy desproporcionada de esta persona, lo está pasando muy mal. Esa persona está sufriendo en ese momento. Y tenemos que preocuparnos también de contener a esa persona. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo contener a estas personas emocionalmente. Cuatro conceptos muy importantes a los cuales me quiero referir muy brevemente, ¿no? Miedo, temor, angustia y pánico. En una situación de emergencia están presentes estos fenómenos psicológicos. El miedo es siempre miedo a algo presente. Yo le tengo miedo a esto, ¿ya? Está presente. Es una reacción emocional frente a un objeto presente. No vaya a reventar, no se vaya a dar vuelta. El temor es una representación imaginaria de un objeto vivido como amenazante. Oye, no se vaya a caer esto, sabes que tengo tanto miedo, no vaya a reventar algo, etcétera. La angustia, y esto aquí me quiero detener, ¿no? Voy a dar la definición primero, miedo a la propia libertad. Bueno, un autor, Jean-Paul Sartre, decía, si yo tengo una pistola y le apunto a usted, ¿qué siente usted? Miedo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, exacto. Si yo tomo, usted dice, no, no se le vaya a escapar un tiro y me dispare, no se vaya a volver loco el profesor, ¡pum! Me apunte y me mate. Yo tomo esta pistola ahora y se la paso a usted. Y usted deja de sentir miedo y comienza a sentir angustia. No se me vaya a mí,
a escapar un tiro y lo mate. No me vaya yo a volver loco o loca y le dispare. La angustia es miedo a su propia libertad, a lo que uno sea capaz de hacer en un momento determinado. Y el pánico, bueno, es el miedo ya colectivo. Pero en una situación de emergencia es importante identificar en uno y también en los demás cuando hay miedo, cuando hay temor y cuando hay angustia. Muchas veces en situaciones de emergencia, la angustia, hago esto, hago lo otro, oye, pero si hago esto no vaya a pasar tal cosa, no, mejor hagamos tal o cual. Son 3 fenómenos o 4 fenómenos que pueden estar presentes, ¿no? Y ahora me quiero referir a algunas técnicas para actuar en Sí, hay una situaciones de pregunta, emergencia. Pero previamente déjeme ver más quiero arriba, preguntarle a ustedes si hay alguna pregunta que consultan me quieran hacer respecto, con el profesor, propósito de respecto de responderla las en emergencias. este ¿Cómo momento. sabremos si estamos preparados para contener a otros? A ver, ¿Hay algún parámetro, una generalidad que nos indique esto? ya. Mire, la mejor, aquí es un tema bien amplio. Muchas veces me han pedido, oiga, usted como psicólogo, ¿por qué no hace una evaluación de quiénes están preparados para actuar en situaciones de emergencia? Y la verdad es que siempre me niego. Me niego por lo siguiente, porque la mayoría de las pruebas psicológicas, la mayoría están hechas para tiempos de paz. Más tiradita a este hemisferio izquierdo para seguir graficando, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Esto lo hago en simulacros. Ya voy a hablar a continuación de los simulacros, pero voy a contestar inmediatamente la pregunta, ¿no? Hay distintos tipos de simulacros. Con aviso, el próximo martes a las 3 de la tarde vamos a tener un simulacro que va a consistir en tal y cual cosa. Simulacro con aviso. Después viene una segunda categoría de los simulacros que son los con sin aviso. A ver cómo es eso. Sí, la próxima semana, pero no le digo cuándo. Entonces ya es un poquito más del hemisferio derecho. Yo creo que va a ser el miércoles, no va a ser el viernes, no, para mí que va a ser el lunes. La gente ya está un poquito más inquieta. Luego vienen los simulacros sin aviso y finalmente los simulacros sin aviso y con actores. ¿Por qué razón con actores? Porque la emoción actuada tiene los mismos efectos que la auténtica emoción. Y ahí es donde uno puede entrenar en contención emocional a los asistentes, con los actores. Ahí, cuando me corresponde hacerlo, utilizo también una técnica que se llama la experiencia emocional correctora. Entonces, primero se le dan las instrucciones a este actor para que actúe, el socorrista lo contiene y después analizamos esto y lo volvemos a repetir. Mira, te sugiero que modifiques tal cosa. De forma práctica, es la única manera de aprender esto. Ahora, hay algunos principios fundamentales en la contención que son, primero, el lenguaje físico. ¿Y a qué me refiero con esto? Usted como brigadista, como socorrista, como prevencionista, ande siempre con algún distintivo. Algún distintivo, su casco, su camiseta, su chaqueta, etcétera. Un filósofo decía, el hombre es un animal simbólico. Y les voy a contar una historia, ¿no? El año 1906, esto lo leí por si acaso, no me preguntes si yo estaba. El año 1906 hubo un terremoto muy grande en la ciudad de Santiago. Y en ese preciso instante estaban dando una obra de teatro en el Teatro Municipal Tosca. Eh, y estaba actuando en ese momento un actor vestido de sacerdote. Comienza el terremoto y este actor vestido de sacerdote sale a la calle Tenderini, donde venía un grupo de personas gritando, llorando, y al ver a este actor, a este sacerdote,
la gente se persigna, le pide que interceda ante Dios para que detenga el terremoto. Este actor, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, cuenta la crónica, fue capaz de calmar a este grupo de personas. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? A diferencia de lo que versa el refrán popular, el hábito no hace al monje. En situaciones de emergencia, el hábito hace al monje. Usted ve, cuando estamos en un mall, por ejemplo, y hay una emergencia, el guardia, ¿ya? Inmediatamente nadie le pregunta al guardia qué cursos tiene usted, cuénteme sus antecedentes curriculares, ¿no? Por el solo hecho de estar de uniforme, tiene propiedades mágicas, y esto es muy importante tenerlo claro. En tiempos de paz, actuamos de acuerdo a una conciencia lógica. En situaciones de emergencia, de acuerdo a una conciencia mágica. Entonces, el solo hecho de que usted tenga algún distintivo, prevencionista, socorrista, brigadista, ya exterioriza frente a los afectados una imagen de poder, ya de poder, en el buen sentido lo estoy diciendo, de poder, de fuerza, de conocimientos. Porque las personas afectadas, y esta palabrita grabémosla, experimentan un fenómeno llamado regresión, regresan a etapas anteriores del desarrollo. Y usted tiene aquí al frente a un niño de 50 años, a una niñita de 40, totalmente desprotegida. Estoy hablando de casos críticos. Y es muy importante también el contacto físico, tomar de un hombro, hablar siempre en forma lenta, en forma tranquila, no negar lo que ha pasado, pero sí bajarle un poquito el perfil y utilizar algunas técnicas psicológicas. Hay una técnica psicológica que se llama el reflejo de sentimiento, ¿no? Que consiste en repetir con un sinónimo las emociones del interlocutor o interlocutora. Cuando le dice, oh, estoy desesperado, esto es una cosa terrible, espantosa, trato de comprender lo difícil que es para usted este instante. Es normal sentir lo que Ahí usted están siente escribiendo, en una profesor. situación Y también como ahí esta. están escribiendo ahí Son porque distintas tienen. técnicas. No sé si le Rodolfo respondo está haciendo una consulta acá a que nos la pregunta, persona que buenas preguntó. tardes, en relación a la reacción por algún evento, ¿de dónde viene? Ya, ¿Dónde perfecto. se crean mis reacciones? ¿Están ligadas a mis creencias, a mi experiencia, ADN? Es decir, lo enseñaron los padres, abuelos, lo que vi, lo que escuché. Y si es ¿Qué tal? de esta forma, ¿desde qué edad y hasta qué edad es programado este miedo o reacción? Perfecto. Bueno, interesantísima la pregunta. Un filósofo decía, yo soy yo y mis circunstancias. Yo, digo yo genéricamente, soy producto, mi padre, mi abuela, mi tío, los profesores, de las experiencias traumáticas que las haya tenido o que no las haya tenido, de la forma como la enfrenté. Todo eso da como resultado lo que soy yo en distintas circunstancias. Yo como pareja, como marido, como padre, como hijo, como vecino, soy producto de todas esas circunstancias, ¿no? Justamente por lo que planteábamos hace un momento, que el comportamiento es complejo. No obstante, se puede aprender. Por supuesto que hay algunas personas que tienen más condiciones para aprender una determinada materia. Ya el viejo dicho este tiene dedos para el piano. Y hay personas que rápidamente aprenden a tocar piano, otras que les cuesta un poquito más y también hay algunas que no aprenden, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las perfecciones, las capacidades están en divididas, pero uno es producto de todas las experiencias que he tenido en la vida, que se pueden resignificar y con ayuda de técnicas psicológicas, por ejemplo, estos entrenamientos en simulacro, etcétera, puede uno modificar Exactamente, conductas y profesor. aprender nuevas conductas. Ninguna consulta más escrita ahí. Perfecto, Así pues. que ¿Alguna otra démosle a las consulta técnicas. o seguimos con las Profesor, hay técnicas? tiempo
Seguimos por el momento. ¿Cómo? Seguimos. Ya, sí. Vamos a las técnicas. Bueno, entrenamiento bajo presión. Esto como que es muy importante. Si yo en este momento le pido a cualquiera de los presentes, de un ejemplo para transmitir la idea, ¿no? ¿Usted es capaz de unir una manguera, una tira, como la llamamos los bomberos, una tira con otra? Sí, dice, facilísimo, pase para acá. Listo. Perfecto, pues muy bien. Pero ahora un grupo de personas, muy seriamente, esto es muy importante en los simulacros y en todas las técnicas, hacerlo muy profesionalmente, lo va a estar presionando con estímulos verbales y no verbales negativos. Usted no es capaz, se va a poner nervioso, mire cómo se está tiritando, ¿ya? Aquí coloqué una labor muy sencilla, como unir una manguera con otra, pero cualquier labor, entrenamiento bajo presión, estimularlo negativamente, no es capaz, va a fallar, mire cómo está nervioso, mire, se va a confundir, ¿ya? Hasta que esta persona